a base de tanto bombardearnos de que esta vida es para la gente joven, lo absurdo que está resultando el de que viejos y jóvenes, todos quieren permanecer jóvenes, los jóvenes no avanzar hacia una edad madura que es inevitable, y los que ya están en la edad de la madurez quisieran retroceder hacia la juventud. Es un absurdo. Todos queremos morir jóvenes, pero lo más tarde posible. ¿O qué dije? A lo mejor todos quisiéramos morir viejos, pero viéndonos y sintiéndonos jóvenes. Yo creo que esa está mejor aplicada. Pero en una u otra frase de las que acabo de mencionar, estoy resumiendo muy bien el anhelo de la mayoría de la gente de hoy. Esta es una época en que todo gira alrededor de la belleza física, la juventud y la capacidad de producir. O sea, es una carrera, es una vorágine por alcanzar éxito lo más rápido posible económico, pero se nos olvida que con el dinero por ahí hay algo que dice, con el dinero se puede comprar una cama, pero no el sueño. Se puede comprar una casa, pero no un hogar. Se pueden comprar medicinas, pero no salud. Se pueden comprar libros, pero no sabiduría. Se puede comprar apariencia, pero no belleza. Se puede comprar posición, pero no respeto. Poder, pero no admiración. Comodidad, pero no paz. Diversiones, pero no felicidad. Sexo, pero no amor. Servidores, pero no amigos. Hasta una Biblia, pero no la fe. En fin, y sin embargo, esta es una carrera por una malformación que recibimos y que seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Nosotros a veces nos estamos esforzando, haciéndonos pedazos, trabajando para asegurarles un buen futuro a nuestros hijos. Bueno, ellos que nos ven, ¿por qué nos afanamos tanto? Pues que qué mensaje reciben, que por el dinero, pues entonces se puede sacrificar cualquier cosa, incluida la familia, con tal de adquirirlo, y que el dinero da poder, que el dinero da prestigio, que con el dinero se compra una alta posición en la sociedad, que el dinero pues es una credencial para salir ilesos de cualquier forma, aunque seamos culpables. Pues es un hecho que nuestras ciudades reflejan ya esta cultura y todos nos hemos visto afectados de una y otra forma de esta manera de pensar. Pero hablé del dinero y decía, no solo se nos bombardea con que tiene éxito en este mundo consumista, el que más tiene, sino que hay que permanecer, decía, siempre con belleza física y con juventud, inclusive con la capacidad de la senectud, volverla en apariencia, aunque sea joven. Y eso finalmente todo está resultando
una desgracia, porque no se escatiman esfuerzos por seguir siempre tratando de parecer jóvenes, pero por ese bombardeo de ideas equivocadas, en donde parece que solo hay paso para la juventud y no para la vida madura. Sería un absurdo que la vida fuera tan injusta como para que todo lo bueno estuviera reservado a la juventud y todo lo malo a la vejez. Esa es una mala visión, es una visión equivocada. O sea que lo peor que es, y ya no es lo peor que puede padecer un viejo, no es la artritis, la pérdida de vista, la sordera, la falta de memoria o la calvicie que vienen acompañando los años, los muchos años, sino lo peor que sufre ahora el viejo es el desprecio con que es visto por aquellos que son más jóvenes que él. O sea que quienes tienen de 6 a 7 décadas ya sobre sus espaldas, empiezan a ser despreciados, pero de los trabajos desde mucho antes. O sea, son absurdos. De 35 años para arriba empiezan a ser feos, de 40 años ya casi se considera un viejo para ser aceptado en un trabajo. Oye, pero si es cuando está llegando a la plenitud del poderío de realización y de experiencia, son de los absurdos que estamos viviendo. Pues igual al viejo se le margina porque ya no es joven, ni bello físicamente, ni productivo. Por esta razón, pasada cierta edad, la inmensa mayoría de las personas hacen grandes e inútiles esfuerzos por desafiar eso que no cambia, que es inmutable, que es el peso de los años y sus esclavos. Y en lugar de disfrutar del retiro y las delicias de no tener que estar sometidos a la agitada vida de esa época reproductiva que ya la vivió y que muchos se esfuerzan por fincar pues un futuro para su senectud en donde pueda disfrutar del descanso, de la paz, con toda justicia. Pues no, ahora resulta que ya con esta óptica que se tiene de qué es lo que vale en esta vida, pues él se siente agobiado en lugar de sentirse relajado, porque dije, hay cosas que no pueden cambiar, ni con tratamientos, ni con cirugías, pero miren, de cualquier forma, gran parte de los recursos, aquellos que los tienen, terminan en estos tratamientos para simular ser más jóvenes. Preocupación que en el pasado era casi exclusiva de las mujeres, ya se volvió también una preocupación en los hombres. Parece que con los avances tecnológicos hemos logrado agregar más años a la vida, ha ido subiendo el promedio de vida de los mexicanos y seguirá subiendo, sin duda, en México y en todo el mundo. Pero bueno, larga vida sí, pero en cuanto a calidad de vida, no siempre, porque es inevitable ese desgaste acumulado del esfuerzo realizado, a veces heroico, para formar una familia, para tener bienes que garantizaran la estabilidad de ellos y de nosotros, y que decía merecido tienen pues los que están en retiro el descanso, pero que
ya no se utiliza ese recurso y ese tiempo para la paz, sino que se ha perdido también para los viejos esa paz a la que se tiene derecho. Decía pues que sería un absurdo que la vida fuera tan injusta como para que todo lo bueno estuviera reservado a la juventud y todo lo malo a la vejez. En algunas culturas, los ancianos son las personas más veneradas de la sociedad. Y debo decir que aquí en México también, hasta hace unas 2 o 3 generaciones, también eran altamente respetados los abuelos. A una persona vieja se les solía tratar con la misma devoción y respeto que a un personaje muy importante. Eran el centro de sus familias, eran el orgullo de sus familias, era la voz sabia a la que había que arrimarse. Hoy, por el contrario, a los viejos se les trata a menudo como un estorbo, como alguien siguiendo de esas exportaciones que por la globalización nos han llegado, alguien al que hay que recluirlo a un asilo para no mortificarnos con estarlo atendiendo. Estábamos viendo cómo bajo la presión de los tiempos actuales, pero de la propaganda y la óptica que se nos vende a través de los diferentes medios de comunicación, radio, prensa, televisión, pues la senectud está recibiendo presiones que antes no tuvo, inquietudes que antes no tuvo, y también son tratados de manera que antes no lo fueron. Mientras antes se les veía con veneración y respeto, ahora se les ve como una carga difícil de llevar, como un estorbo. Aquí habría que recordar aquel dicho que dice que más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Porque por mucho que sean las cosas que se pierden con la vejez, las ganancias que se obtienen por medio de los años en experiencia, en sufrimientos, en comprensión y en tantas y tantas cosas, son mucho mayores que las cosas que se pierden. Se pierden cosas a nivel físico, se ganan a nivel espiritual, a nivel moral. Pues estoy hablando de cuando se vive, claro, está una vida activa, pero positiva, con un enfoque espiritual y moral. Los viejos, hay que recordar que son esa reserva de afecto y bondad que tienen las sociedades. Los viejos, pues ya sus tiempos de lucha y de competencia los dejaron atrás, y esos fueron momentos de confrontación y a veces de envidias, de rivalidades. Oh, esto ya quedó. Y ahora ve la vida echando mano de su sabiduría, producto de esos años vividos intensos, de esos esfuerzos realizados, y tiene mucho que aportar a la sociedad en general, pero claro, a los suyos en forma principal. Por eso decía que es la reserva de afecto y bondad de la sociedad. Además de que en ellos se reúne lo mejor de las etapas más maravillosas de la vida. La sabiduría de la vejez
y la belleza y la pureza de la niñez. Se vuelve un anciano, un niño, no solo a nivel de que va siendo cada vez más dependiente, sino que sencillo, se vuelve dado a la veracidad si antes no lo fue. Muchos de los atributos de un niño, la confianza que antes no exhibía, pues tienden a ser niños. Hay que diferenciar cuando se dice niños de aniñados, aunque también sucede que los haya. Pero cuando yo me refiero a los atributos de niño, pues a que tienden a ser más auténticos y gozan de la capacidad de amar sin condiciones. Un niño a los que ama le pegan, le hacen daño y él sigue amando sin condiciones. Lo mismo sucede con un viejo. Al mismo tiempo que tienen la sabiduría que resulta de haber reflexionado y aprendido de muchas experiencias vividas, algunas muy dolorosas, pues que digo, traiciones, pérdidas de seres queridos, fracasos en los negocios, y todo deja una enseñanza que cuando se vive y se ven las cosas en forma positiva, sin duda que es una gran riqueza, que no tiene sino aquel que la va viviendo, la vida de esta manera. El futuro no es algo a lo que estemos condenados, sino algo que vamos construyendo. Pobres de nosotros, de las generaciones nacidas después de la mitad del siglo XX, si no trabajamos para devolverle a la tercera edad la categoría que merece, para que recuperen esa veneración y consideración que les corresponde. Y pobres de nuestros padres, si no procuran recuperar su valor y dignidad, dejando de negarse a aceptar los viejos que están dedicándose a aportar lo mucho que gracias a sus años pueden ofrecer. Miren, aún yo me acuerdo, oí esto siendo niño y se me grabó mucho. Decía alguien que un padre le decía a su hijo, cuando éste lo iba a abandonar, a dejarlo solo, ya por viejo, decía, hijo, no hagas esto, porque todo se paga en la vida, y mira que al hacerlo tú, lo que estoy yo recibiendo es el precio de mi pecado, porque yo abandoné exactamente igual a mi padre como tú ahora pretendes hacerlo conmigo, pero no por mí, sino por ti, para que no sea otra generación de hijos malagradecidos y faltos de bendición. Suena mejor que malditos. Pero el honrar al padre y a la madre es una obligación que tiene promesa de bendición, o el no hacerlo evidentemente nos acarreará desgracias. Ya el hecho de tener una conciencia que nos reclama haber faltado solo al respeto, ya no digo a cosas mayores, a nuestros progenitores, yo creo que es suficiente castigo, aparte de muchas cosas más, porque en esta vida con la vara que mide seréis medido. Hay que estar pues atentos que es tiempo
de que volteemos los ojos y devolvamos esa dignidad, ese respeto, esa veneración a aquellos que tienen para ofrecernos cariño incondicional, profundidad en su benevolencia, su generosidad y sobre todo su sabiduría. Sin duda que se educa más con los hechos que con las palabras, más con el testimonio que con el dicho. Y lo que te vean hacer los tuyos con tus progenitores, con los ancianos, sin duda que aprenderán bien la lección y para bien o para mal lo repetirán en su propia vida y acaso tú seas afectado, quiera Dios que favorecido por lo que hayas sembrado ahora. En cuanto a no querer vivir esa edad hermosa de los muchos años, también es un grave error. ¿Por qué? Porque nos estamos privando de gozar de las maravillas de la vejez al vivir engañados por la cultura actual centrada en la belleza física y en el poderío económico como medios para alcanzar la felicidad. Hay que recordar que la felicidad no viene de fuera, sino la llevamos dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros nos sabemos en armonía con Dios y con los que nos rodean, cuando sentimos que hemos cumplido con el deber, que nuestros recuerdos no nos reclaman el haber dejado heridas que no hayamos buscado reparar, y cuando el esfuerzo de cada día que se nos exigió lo dimos, es vivir ahora sí como una canción del Padre Dueñas que dice: vivir en plenitud esa ancianidad. Es ser jóvenes, porque la juventud no es cosa de años, sino del espíritu. Pues se dice que una persona no envejece cuando se le marchita la piel, sino cuando se le marchita el alma. Hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Pero es una realidad que muchos viejos nos estamos privando de gozar de las maravillas de la vejez al vivir engañados por esa cultura que se centra en la belleza física. La belleza física, como el dinero, son efímeros y no van a servir sino para acrecentar nuestra vanidad, pero no para enriquecer nuestra vida. Por el contrario, las virtudes que florecen en la vejez son las que hacen posible una existencia feliz, la paz y la serenidad. El reto pues ahora es transformar la actitud de las nuevas generaciones frente a la vejez. Hay que enseñarles a los niños a reverenciar a sus abuelos, a apreciar su buen corazón, a gozar de su plenitud y aprender de su sabiduría. Tenemos que devolverle a la tercera edad la categoría de edad de oro que se le ha dado, pero que ya quedó solo como una frase, pero que se está inutilizando con todo lo que ya he dicho, con todas esas falsas ideas que se nos han sembrado.
Y recuerden que todos añoramos a llegar a ella, pues nadie se quiere morir prematuramente ni pronto. Bueno, pues entonces ahí otro dicho que decían: ¿cómo te ves me vi, cómo me ves te verás? Ora por mí, mañana por ti. Lo que se siembra se cosecha. El que siembra vientos recoge tempestades. Pues es momento de sembrar para nosotros mismos. Lo que hagamos por los demás va a ser bien visto por los que nos rodean y tengan la seguridad que lo repetirán con nosotros. Yo recuerdo, mi abuela materna murió a los 100 años. No murió de enfermedad, murió de muerte natural, o sea, se le acabó el combustible vital, pero con una lucidez extraordinaria. Fue una buena hija y Dios le regaló larga vida, pero con una mente fresca de joven, de adolescente, con una capacidad de empatía. Podía ver, poniéndose en los zapatos del otro, cómo querían ellos oír lo que ella les dijera. Pues así, con esa capacidad. Un día antes de morir estuvo platicando, la visitamos y estuvo platicando con un hijo mío que tenía en ese momento 4 años de edad. Y al oírlos hablar, eran 2 niños jugueteando, pero en total sintonía. Y luego irrumpí yo y pudo dialogar conmigo, acorde a mi edad, a la seriedad del tema que le hablaba, con una claridad mental y una sabiduría hermosa. Al día siguiente que fuimos a visitarla, ya se había ido, no estaba enferma. Llegó al final de su término de su vida, pero vivió en plenitud. Gozó esa edad porque vivió su tiempo y fue bendecida, pues, con esa salud mental tan maravillosa que tuvo. Pues vean cómo la ancianidad, cuando se vive y somos favorecidos, sobre todo con esa agilidad mental y esas cosas que a veces Dios regala, pues hacen que el recuerdo de las personas sea maravilloso, sea extraordinario. Se dice pues que una persona no envejece sino cuando se marchita su alma. Dicen por ahí, creo que es otro dicho, el alma no envejece, sino el cuero es el que se arruga o algo parecido. Pero efectivamente vas a ser tan joven como fresco, se hacen ideas, como fresco y alegre y receptivo seas para gustar de los dones de la vida. Es en la vejez precisamente cuando el alma florece y alcanza su plenitud, cuando la belleza interior de los seres humanos se hace evidente y sirve para iluminar el paso de quienes le siguen en su trayectoria por la vida. Por eso hay que hacer ese esfuerzo de cambiar esa imagen tan deteriorada de respetabilidad, de veneración a todos esos seres queridos avanzados en edad. Los polos opuestos están tan cerca, decía, un viejo se va haciendo niño. Aquí habría que recordar también esos niños que son seres desprotegidos y dependientes, cómo manejar
su vida, sobre todo qué cosas les dan esa seguridad, así como intercedemos, pedimos y revisamos las necesidades de un viejo, ya que toqué a los niños, ese es todo un apartado también, pero quiero hablar al menos en el poco tiempo que me queda de algunas cosas como son las caricias tan necesarias, las expresiones físicas externas, que ya lo dije, entre cónyuges, entre los que se aman, siempre son necesarias y los hijos están anhelantes de ella. Las caricias, los besos, los abrazos y otras formas de contacto físico de parte de los padres, los hermanos y otras personas allegadas a los menores expresan mucho más que amor. Hay que recordar que la estimulación del tacto es una necesidad fundamental en el ser humano. Fue vital durante la infancia, pero también es fundamental a lo largo de toda la vida. El tacto fue el primer sistema sensorial que desarrollamos cuando niños. Antes de que los sistemas visuales y auditivos estuvieran maduros, el sistema sensorial del tacto ya estaba presente en el niño. El tacto es la forma a través de la cual los bebés tienen su primer contacto con el mundo exterior, y es así como el recién nacido comienza a establecer vínculos con quienes lo rodean. De ahí pues que la importancia del contacto físico es algo que es necesario en el humano y que diversas investigaciones así lo aseguran. Hay unos doctores, Harlow y Suomi de la Universidad de Wisconsin, dice que observaron cómo diferentes grupos de simios con los que hicieron este experimento, al probarlos a la mitad de ellos del contacto físico con sus padres durante los primeros meses de vida, a pesar de que podían ver a las hembras madres de ellos y escucharlas, como no tenían el contacto físico, dice que tuvieron severas deficiencias en su desarrollo social y de conocimiento. Tardaban en aprender. Y en cuanto al desarrollo social, era difícil su convivencia con los demás. Miren, y veían a las simias madres de ellos, las oían, las veían, pero al no tocarlas, miren cómo desarrollaron sentimientos y comportamientos negativos. Dice, asimismo, durante este experimento se comprobó el poder del contacto físico, luego de que muchos de estos simios, notoriamente lesionados en su desarrollo psicosocial, fueron rehabilitados a través de un tratamiento de caricias constantes y generosas. Miren qué importante. Estos pequeños chimpancés ya experimentaban ese vacío de ternura que muchos de nuestros hijos y seres queridos experimentan. Y qué interesante la conclusión de estos doctores. Ellos se dieron cuenta
que la forma de curar ese vacío y ese comportamiento anormal fue dándoles aquello de lo que carecieron, que eran las caricias, que era el contacto físico de sus progenitores. Miren la importancia que tienen pues esas expresiones físicas que a veces nosotros negamos sin saber el daño que estamos haciendo. Oye, ¿ya le dijiste a tu hijo o a tus hijos que los amas? ¿Para qué? Ellos lo saben. No, díselos. Díselos, no son adivinos. Una caricia, un beso, ¿ya besaste a tu hijo? Pues es hombre. ¿Cómo lo voy a andar besando? Bésalo. Bésalo. Abrázalo. Acarícialo. Y sánale ese corazón que puede que esté enfermo y muriendo por falta de ese alimento sin el que no se puede vivir. En un retiro en el que fui a dar conferencias el fin de semana, sábado y domingo, platicaba con un psicólogo. Dice, hay un principio en psicología tan sencillo como este: sin afectos, sin amor, no puede vivir el hombre. Y es en especial cuando los niños empiezan a asomarse a la vida, cuando tienen necesidad de todas esas expresiones de cariño y de amor para crecer plenos, para crecer seguros. Veneren a los ancianos, eduquen, acaricien, amen a sus hijos. Que Dios los bendiga.